Mis padres dijeron: «Eres la hija más basura que tenemos». Las palabras cayeron como cubiertos en una habitación silenciosa. Unos parientes intentaron sonreír por las velitas del pastel, las guirnaldas de luces, la música de fondo. Nadie se movió. Incluso el aire pareció detenerse, como si no quisiera ponerse de parte de nadie. Me levanté. La silla raspó el piso. Una nota limpia, un filo sobre el azulejo. Y deja de llamarme cuando necesiten dinero. Las caras se descompusieron. Las respiraciones se quedaron a medias en el pecho. La música siguió tocando algo alegre y equivocado. Hola a todos. Me llamo Sara y he aprendido que las mismas personas que me enseñaron a no mendigar son las que mendigan en privado. Tengo 26 años, soy la hija que se quedó tarde a lavar los trastes. La que mandó la renta cuando el negocio tuvo un mes flojo. La que le dijeron que se pusiera derecha, que hablara más bajito, y que jamás recordara lo que había pagado. Mamá parpadeó, los labios formando una O perfecta que podía pasar por sorpresa o por ofensa, según quien mirara. El mandíbula de papá trabajó como si masticara una palabra que no quería tragar en público. Mi hermana jugueteaba con una cinta encima de la mesa de regalos, como si aquello fuera solo decoración, como si mi vida fuera un adorno. Me quedé muy quieta. Es curioso lo que oye un cuerpo inmóvil, el tintinear de la pulsera de una prima, el zumbido del refrigerador, el pequeño temblor en la voz de mi hermana cuando dijo: «No tenías que decirlo así». Así, como si el tono fuera el delito y no la historia. La mesa olía a limpiador cítrico y a resentimiento. Una porción de pastel a medio comer estaba cerca de mi plato. El tenedor se clavaba erguido, como una bandera. Vi los ojos de mamá dirigirse a mi teléfono. Sabía exactamente qué había ahí: comprobantes de transferencia con marcas de hora de medianoche, las líneas de vida silenciosas que había enviado, las emergencias que había resuelto, porque en la familia no hace falta que pidan dos veces. «Sara», dijo papá, alisando la servilleta con una calma practicada. «No hay razón para avergonzarnos. Esa es la palabra que usa cuando habla de mí». Mantuve la voz baja, como quien habla a un animal asustado. «No intento avergonzar a nadie», dije. «Intento retirarme de ser útil solo cuando duele». El silencio se deslizó por la sala como un frente meteorológico. La tía miraba su té. Los tíos ajustaban relojes que no estaban atrasados. Mi hermana finalmente cruzó la mirada conmigo, y por un segundo vi a la niña que solía tomarme de la mano para cruzar la calle. Luego parpadeó y lo borró. Dejé que el momento respirara. Dejé que la música tapara lo roto con algo brillante. Dejé que decidieran si estaba faroleando. Y entonces, sin volver a sentarme, posé la palma sobre mi teléfono, abrí la app del banco y posé el pulgar sobre las transferencias en pausa. Nadie habló. Nadie me detuvo. La pantalla iluminó mi cara como una pequeña luna creciente. Mi pulgar se quedó sobre el botón brillante: pausar transferencias. Era una frase tan pequeña para lo que significaba. Años de llamadas nocturnas susurrando: «Ayúdanos solo esta vez». Y mi silencio que siempre se convertía en envío. Le di clic. El aire cambió. Mamá soltó un ahogo, no fuerte, pero lo suficiente para que algunas primas levantaran la cabeza. La mano de papá se quedó congelada sobre el vaso, la condensación goteando por el puño de la camisa. La sonrisa de mi hermana se tensó, como si no supiera si reír o entrar en pánico. Por dentro no temblaba. Esperaba hacerlo, pero había una calma, como ver cómo las olas que antes te arrastraban bajo por fin se recogen al mar. «Sara», dijo papá, despacio, con cautela. «Estás sobreactuando». «No», contesté, con la voz serena. «Ya no voy a reaccionar más». La habitación pareció inclinarse. Noté cómo la luz del candelabro rebotaba en los cubiertos. Como las rosas medio marchitas del centro olían algo agrio. Como nadie, absolutamente nadie, me defendía. Esa era la lección, ¿no? Querían mi silencio cuando me insultaban, mi dinero cuando estaban ahogados, mi ausencia cuando celebraban. Mamá por fin habló, las palabras cortadas. «Tú no dejarías sufrir a tu propia familia». Incliné la cabeza, dejé que sus palabras colgaran, y respondí con suavidad: «Ustedes ya decidieron que no soy familia». Un primo tosió en la servilleta. El teléfono de alguien vibró sin contestarse. Parecía que toda la mesa se hundía centímetro a centímetro bajo el peso de las palabras. No podían rebobinar. Empujé mi silla más atrás y me puse más erguida. Los bordes de la habitación se volvieron difusos, pero mi voz cortó clara. Me llamaron basura. La basura no los financia. La basura no los salva. La basura se va.
Y con eso me dirigí hacia la puerta. Cada paso resonaba como un veredicto. El pasillo fuera del comedor se sintió más frío, como si el aire mismo me hubiera estado esperando. Mis tacones chasquearon contra el mármol, un ritmo más constante que mi pulso. Detrás de mí escuché el roce de sillas, murmullos bajos. No hubo disculpas, solo miedo por lo que mi silencio les costaría. Me detuve en la puerta, los dedos rozando la madera pulida. Vinieron flashes de la infancia, corriendo por la casa con las rodillas raspadas, las pulseras de mamá tintineando cuando me acercaba, la risa de papá retumbando en la mesa. Qué rápido se convierten esos ecos en deudas, en culpa con forma de amor. La voz de mi hermana llamó, suave. Sara, espera. Me volteé. Sus ojos vacilaron entre mí y nuestros padres, que se quedaron sentados, rígidos como piedra tallada. Ella quería que volviera a hacer el puente. El parche que lo arreglaba todo. No puedo, susurré. No esta vez. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Por primera vez, ni ella tuvo algo con que defenderlos. Abrí la puerta principal. El aire nocturno entró fresco y liberador. Afuera, los postes de luz pintaban sombras largas sobre la entrada. Mi carro me esperaba como un cómplice, callado y listo. Al dar un paso en la oscuridad, mi celular vibró. Un mensaje nuevo de papá. Hablaremos cuando te calmes. No lo hagas más difícil. Casi me reí. ¿Calmarme? Nunca había estado tan clara. Me deslicé en el asiento del conductor, puse las manos en el volante y me permití respirar por primera vez en toda la noche. La casa detrás de mí brillaba con una luz cálida, pero se sentía como un escenario, hueca, frágil, a un solo trueno de venirse abajo. Metí la palanca en drive y susurré para mí misma. Me van a extrañar más en silencio de lo que alguna vez me valoraron en ruido. Las llantas rodaron hacia adelante y por primera vez no volteé atrás. La calle se extendía vacía, todavía húmeda de la lluvia. Los faroles parpadeaban como testigos nerviosos. Cada kilómetro que avanzaba era como arrancarme una capa de peso que llevaba años pegada a mis hombros. El celular vibró otra vez. Esta vez era mamá. Ya para. No seas dramática. Las familias pelean. Te vas a arrepentir. Miré la pantalla hasta que se apagó. ¿Arrepentirme? Pensé en todas las noches que me quedé sin cenar solo para cubrir sus cuentas. Los trabajos que rechacé porque me necesitaban cerca. El silencio interminable que me tragué cada vez que me humillaban frente a otros. Si el arrepentimiento tuviera cara, no sería la mía. Sería la de ellos. Me metí a una gasolinera, el neón zumbando en la noche. Desde ahí, vi pasar a otras familias. Risas saliendo de los coches. Papás cansados cargando niños medio dormidos. Ninguno parecía perfecto, pero ninguno se veía como la mía. Abrí de nuevo la app del banco, repasando años de transferencias, rentas, gastos de hospital, emergencias inventadas que siempre terminaban en excusas. Se me apretó la garganta, no de tristeza, sino de claridad. Cada recibo era prueba. Yo había sido su red de seguridad, y ellos me convirtieron en su chivo expiatorio. Llegó otro mensaje, ahora de mi hermana. Solo regresa. Lo vamos a arreglar. ¿Arreglarlo? Como cuando pones una servilleta sobre un derrame y finges que la mancha nunca estuvo ahí. Escribí despacio. No voy a arreglar nada. Ya no voy a ser su tapadera. Lo mandé. La palabra entregado brilló, definitiva. En el silencio que siguió, me descubrí reflejada en el parabrisas. Cansada, sí. Herida, sí. Pero también libre. Susurré en voz baja. Querían basura. Les voy a mostrar un tesoro que nunca volverán a tocar. Y con eso, giré la llave, salí de nuevo a la carretera y manejé hacia lo desconocido, eligiéndome a mí por encima de su aprobación. La autopista se abría amplia, vacía, con solo el ronroneo del motor. Cada letrero que pasaba era un marcador entre la vida que había aguantado y la que por fin reclamaba como mía. El pecho me dolía, pero no de romperse. Era el dolor de soltar. El teléfono volvió a encenderse. Esta vez no era un mensaje, era una llamada de papá. La pantalla con su nombre parpadeaba como advertencia. Dejé que sonara. Otra llamada. Y otra. Desesperación disfrazada de control. Al final, llegó un buzón de voz. Su voz quebrada, con enojo disfrazado de calma. Sara, no hagas esto. Sabes que dependen de ti. Sabes que nosotros dependemos de ti. Si te vas, ¿qué va a hacer de nosotros? Cerré los ojos, escuchando la hipocresía escurrir de cada palabra. ¿Qué va a hacer de nosotros? Jamás preguntó. ¿Qué fue de mí? Me orillé de nuevo,
estacionándome bajo la luz temblorosa de un poste descompuesto. La noche olía a asfalto mojado y a gasolina, fuerte y aterrizado. Abrí la app de notas y, por primera vez, empecé a escribir. No para ellos, sino para mí. Un registro no de deudas, sino de verdades. Me llamaron basura. Me llamaron egoísta. Me llamaron indigna. Pero cuando las cuentas se apilaban, cuando amenazaban con cortar la luz, cuando la alacena quedaba vacía, fueron estas manos, las basura, las que los mantuvieron vivos. Los dedos me temblaban al escribir la última línea. No soy basura. Soy la razón por la que han sobrevivido tanto tiempo, y van a sentir mi ausencia como hambre. Las palabras no cerraron la herida, pero la cosieron lo suficiente para mantenerme de pie. Arranqué de nuevo. La carretera se extendía al frente, desconocida, pero mía. Por primera vez en años, el silencio me supo a amigo. Y atrás, en esa casa de luces cálidas y corazones fríos, sabía que mi ausencia ya estaba ardiendo. Al amanecer, la tormenta llegó. El celular se encendió con mensajes uno tras otro, como golpes frenéticos en una puerta cerrada. Mamá, necesitamos que regreses. Las cuentas vencen. Papá, no armes un escándalo. Solo soluciona esto. Mi hermana, se están paniqueando. Por favor, manda algo. Leí cada uno en silencio. Ninguno decía perdón. Ninguno admitía la crueldad de anoche. No me querían a mí. Querían mi cartera. Me senté en una cafetería pequeña, el vapor subiendo de una taza de café astillada. A mi alrededor, desconocidos reían, leían periódicos, tecleaban en laptops. Ninguno me conocía. Y aún así, me sentí más libre entre ellos que en la mesa de mi familia. Volví a mirar los recibos. Meses, años, vidas enteras de dar. Y luego vi mi propio saldo, más flaco de lo que debía estar. Todos esos sacrificios. ¿Para qué? Para que me llamaran basura. La puerta de la cafetería se abrió cuando entró una pareja tomada de la mano. La mujer le quitó la nieve del abrigo al hombre, y él sonrió como si ella fuera lo único en el mundo. Tragué hondo. Eso es lo que debería sentirse al pertenecer. No como obligación, sino como elección. El celular volvió a vibrar una vez más. Esta vez fue de un número desconocido. El mensaje decía: si no mandas, papá dice que vamos a decirle a todos lo ingrata que eres. Solté una risa corta. Bajo, amargo, imparable. Ingrata. La palabra rebotó, retorciéndose en algo absurdo. Querían pintarme de villana, pero yo ya no sostenía su marco. Puse el celular boca abajo sobre la mesa. La pantalla se apagó y en esa negrura vi una sola verdad. Ya se habían perdido lo mejor de mí y yo no iba a volver. No contesté sus amenazas. No hacía falta. Al final de esa semana, las fisuras empezaron a asomarse. Un primo publicó en línea que les habían cortado la luz en la casa de mis padres. Otro comentó que mi papá le había pedido prestado dinero. Dinero que nunca habría pedido si mis transferencias siguieran fluyendo. Los susurros se propagaron más rápido que el fuego, y por primera vez yo no fui quien avivó las llamas. Lo vi todo en silencio desde mi depa chico. Las paredes desnudas, pero honestas. Mi refrigerador no estaba lleno, pero lo que tenía adentro era mío. Sin culpas, sin ataduras. Aquella noche llegó otro buzón de voz. La voz de mamá sonaba afilada, quebradiza. Sara, todos están haciendo preguntas. Tu tía dijo que vio los recibos. ¿Quieres que la gente sepa que nos has estado pagando todo este tiempo? ¿Quieres que la vergüenza nos quede a nosotros o a ti? Sus palabras se rompieron a la mitad. Y por primera vez entendí que no era el control lo que le daba miedo perder, era la reputación. Sin mí, la ilusión se venía abajo. La familia respetable que todos admiraban no era más que una casa levantada sobre mi silencio. Me quedé junto a la ventana viendo las luces de la ciudad esparcirse en la oscuridad. El teléfono vibró otra vez. Ahora era mi hermana. Están asustados. Sara, tienes todas las pruebas. No nos arruines. Escribí una sola frase. No los estoy arruinando. Ya no los voy a salvar. Enviado. Entregado. En ese instante sentí que la balanza se inclinaba. Por primera vez, yo no era la desesperada. Ellos sí. Y supe que una parte mía ya había ganado. Pero la justicia verdadera todavía estaba a un paso. La grieta final llegó un domingo por la mañana. Tomaba té junto a la ventana cuando el teléfono se iluminó, no con otra súplica, sino con una notificación de chat grupal. Habían agregado a toda la familia extensa. El mensaje de papá brilló en la pantalla. Sora ha abandonado a la familia. Se niega a ayudar a sus propios padres.
La criamos y así nos lo paga. Me quedé mirando. Luego, despacio, abrí mis archivos, capturas de pantalla de transferencias, mensajes nocturnos suplicando dinero, recibos con mi nombre mes tras mes, año tras año. Pruebas de que la hija a la que llamaron basura había sido su salvavidas. Con una respiración firme, solté todos los archivos en el chat. Docenas de imágenes aparecieron en secuencia. Irrefutables, innegables. Siguió el silencio. Ni una sola defensa, ni un insulto, solo el peso de la verdad aplastándolos. Al final, un primo, uno de los favoritos de papá, respondió: Sara, tú los has cargado todo este tiempo. No contesté. No hacía falta. La evidencia habló más fuerte que yo. Minutos después mi hermana llamó. La voz le temblaba. Están humillados. Todos ya se enteraron. ¿Qué hiciste? Preguntó. Hablé despacio, casi con ternura. Solo dejé de esconder su basura. La dejé a la vista. Ella lloró en voz baja al otro lado, pero yo no sentí nada. Ni culpa ni triunfo, solo paz. Esa tarde, mientras el sol se desangraba en el horizonte, finalmente apagué el teléfono. Nada de vibraciones, nada de súplicas, ningún peso en los hombros, solo silencio. Por primera vez en mi vida, no era su hija, su chivo expiatorio, su red de seguridad. Era simplemente yo.